Buenas tardes. Nuevamente le damos la bienvenida a la sesión virtual del Diplomado de Litigación Estratégica. El tema del cual trataremos el día de hoy son las objeciones. ¿Qué son las objeciones? Las objeciones es el procedimiento utilizado para oponerse a la presentación de evidencia inadmisible, como también para objetar un comportamiento indebido durante el juicio. La objeción requiere más que conocimiento del hecho en sí, requiere el conocimiento del derecho a la prueba. Se tiene que identificar que la pregunta o contestación es objetable, identificando los fundamentos correctos y evaluar si es que es objetable, si es deseable o no objetar. Porque no necesariamente, en todos los casos, es necesario objetar, por más que la pregunta sea objetable. ¿Y cuáles son las preguntas objetables? La primera pregunta objetable y típica es la sugestiva. Pero ojo, solamente si se tratan de preguntas realizadas en un examen directo. Porque recordemos que la lógica del contraexamen implica la realización de preguntas subjetivas. En cambio, en el examen directo, cualquier pregunta subjetiva realizada da mérito para poder objetar. Otra pregunta objetable son las preguntas capciosas, las repetitivas, las que integran opiniones, las que tergiversan la prueba, las que se formulan en términos poco claros y las preguntas coactivas. Por ejemplo, en el tema de las preguntas subjetivas, hay preguntas que se hacen que son directamente subjetivas. ¿Logró usted observar a un sujeto que portaba un arma de fuego? Sí, pregunta subjetiva. Puede ser también subjetiva conforme al contexto. ¿Qué sabe usted de ese caso? Que atacaron a un hombre y lo mataron, dice el testigo. ¿Cuántas armas de fuego habían en el suceso? Entonces, por el contexto también es una pregunta sugestiva. También puede ser una pregunta sugestiva cuando cierra las opciones de respuesta. Por ejemplo, cuando digo, usted ha señalado haber encontrado armas de fuego. 2 o 3 armas de fuego. 3, dice el testigo. ¿Por qué? Porque aquí estoy cerrando el marco de respuestas posibles. No le estoy diciendo cuántas armas de fuego encontró, que sería diferente la pregunta, sino ha dicho haber encontrado armas de fuego. ¿Fueron 3 o 4? ¿Se dan cuenta la diferencia de las preguntas? Si es que son objetables por sugestiva, lo natural es que yo reformule mi pregunta. No que deje de preguntar, ojo, porque si es que uno está haciendo una pregunta es porque requiere extraer un tipo de información. Y si es que yo dejo de preguntar porque el juez declaró fundada la objeción, yo pierdo la oportunidad de extraer esa información. Entonces, si es que a mí me dicen que mi pregunta es sugestiva, la reformulo hacia una que no lo sea. Sin embargo, existen situaciones en las cuales la sugestividad de las preguntas en el examen directo resulta irrelevante. Ya lo habíamos dicho cuando estuvimos en esa sesión. Por ejemplo, cuando señalan el imputado es su padre. Aquí la respuesta posible es sí o no, nada más. Pero son preguntas de tal magnitud que no van a mellar en la credibilidad del caso, por lo tanto no es necesario objetarlas. Veíamos que otro tipo de preguntas objetables son las preguntas capciosas. ¿Y qué es una pregunta capciosa? Es aquella que induce a error al sujeto que responde. Y de esa manera, la parte que pregunta se ve favorecida. La prohibición de este tipo de preguntas se fundamenta en que el sistema desea que la información que se extraiga del testigo sea confiable, de alta calidad y que no se distorsione con este tipo de preguntas. Por lo tanto, también son objetables. Otra pregunta objetable es la pregunta repetitiva. Pueden asimilarse de alguna manera a las preguntas capciosas, en la medida que intentan inducir a error al testigo, preguntando sobre un mismo aspecto en diversos momentos del interrogatorio.
Si un testigo ya ha contestado una pregunta de manera directa y clara, no resulta aceptable que se permita formularla nuevamente. No basta la mera repetición, ojo, para que proceda la objeción. La pregunta tiene que haber sido adecuadamente respondida por el testigo. Si es que la pregunta en su momento no fue adecuadamente respondida por el testigo, es válido volver a preguntar y no constituye una pregunta repetitiva. Otra pregunta objetable son las preguntas referidas a opiniones. Las preguntas que persiguen que un testigo dé una conclusión o una opinión, en principio son inadmisibles por considerarse irrelevantes al caso concreto. Porque el testigo no va a brindar opiniones al juicio oral, no va a decir qué piensa sobre tal o cual cosa. El testigo va al juicio oral a decir lo que vio, lo que percibió, lo que conoció. Sin embargo, hay una excepción a este tipo de preguntas. Y la excepción viene constituida por el testigo experto. Un testigo experto sí va a brindar opinión. Es más, esa es la función que va a cumplir, porque ellos no han visto nada. Los testigos expertos dan opiniones sobre determinados hechos. Entonces, yo no puedo objetar una pregunta realizada. ¿Cuál es, según su opinión, según su leal saber y entender, qué usted puede opinar sobre este caso? Hay o no una alteración de la conciencia, por ejemplo, si se trata de un psiquiatra, etc. Otro tipo de pregunta que también es objetable lo constituye aquella que tergiversa la prueba. Estas preguntas también podríamos incluirlas dentro de las capciosas. ¿Por qué? Porque tienden a confundir al testigo, porque contrarían la forma, el sentido, el contexto o los detalles relevantes con arreglo a los cuales el testigo ha ido reproduciendo los hechos. Suceden dos supuestos. Primero, cuando una pregunta asume hechos sobre los cuales no ha existido todavía prueba en el juicio. O segundo, cuando habiendo prueba sobre este hecho, no se ajusta la información contenida en la pregunta, existiendo una capciosidad potencial. Entonces tenemos que ese tipo de preguntas también son objetables. Las preguntas formuladas en términos poco claros también son objetables. ¿Por qué? Porque es una manera de debilitar el conocimiento íntegro del testigo al afectar su capacidad de comprensión mediante preguntas que no resultan claras en su enunciado, formulación, contenido, orientación, significando otro aspecto que la torna oscura o derechamente inentendible. Dentro de este tipo de preguntas, formuladas en términos poco claros, tenemos a la pregunta compuesta. La pregunta compuesta requiere de más de dos respuestas. Puede ser materia de objeciones, porque introducen un factor de confusión al testigo, al incluir dos o más temas al mismo tiempo, y por lo tanto pueden provocar potencialmente un descontrol lógico en la capacidad de comprensión de la persona que contesta. Otra pregunta formulada de manera confusa, ambigua o vaga también es objetable, porque posee como nota característica su escasa o nula claridad, pues no resulta comprensible para el que la recibe en atención a que su enunciado resulta inentendible, de una amplitud que la torna imposible de comprender en su genuino sentido, o bien porque se formula de tal manera que pueden entenderse dos o más cosas que incluso se contradicen entre sí. Finalmente, otro tipo de pregunta objetable es la pregunta coactiva. ¿Por qué? Porque el juicio oral, al representar un escenario de necesaria competitividad de relatos alternativos, permita que existan situaciones especiales en las cuales haya presión sobre la persona del testigo. El caso paradigmático es el contraexamen, por lo que se pretende evitar que el litigante ejerza presión abusiva sobre la persona del testigo en su atribución de formular preguntas. La coacción puede adquirir diversas formas, pudiendo estar referida al tono de la pregunta, a la gesticulación del interrogador, a la cercanía física del mismo respecto al declarante,
o bien a la velocidad con la que se realizan las preguntas. Todo este tipo de actos coactivos las ubicamos en el contraexamen. ¿Habrá mandamientos para las objeciones? Ya hemos visto, por ejemplo, que al momento de elaborar tu alegato de apertura, hay mandamientos. Al momento de estructurar un examen directo, hay mandamientos. Al momento de estructurar un contraexamen efectivo, también hay mandamientos. Entonces, en el término de las objeciones, también encontramos mandamientos. El primer mandamiento es que debes actuar rápidamente. ¿Qué significa? Que si tú no estás atento, no sigues un ritmo adecuado para escuchar las respuestas, las preguntas que se van llevando a cabo, se te van a pasar y no vas a poder objetar. Uno no puede objetar tardíamente, porque objetar tardíamente implica que ya el testigo ya respondió. Y si ya respondió, de nada sirve que uno objete. La objeción va dirigida a que el testigo no responda lo que uno cree que es una pregunta objetable. Si es que uno no actúa rápidamente, esa objeción se pierde y pierde su sentido. Segundo mandamiento: hay que ser cortés. Quizás hemos visto muchas películas norteamericanas en las cuales están interrogando testigos, están objeción y punto, indiscriminadamente. Es cierto, la rapidez implica que uno objete lo que tenga que objetar, pero dentro del término de la cortesía. No hay que ser grosero para objetar, a eso se refiere. Tercero e importante, conocer al juez. Porque habrá jueces para los cuales el baremo de preguntas objetables sea más bajo o más alto. Habrán jueces que den más libertad al litigante para preguntar. Habrán jueces que den menos libertad. Porque respecto a las objeciones, no hay un manual donde hay reglas puntuales y específicas en las cuales el juez dice, a ver, esta pregunta sí es objetable o no lo es. Una pregunta que es perfectamente objetable para un juez de determinado juzgado puede no serlo para otro. Y eso implica el conocimiento del lugar donde uno va a litigar. Si uno puede averiguar de cómo trata este juez, cuál es la lógica de trabajo que tiene. Y eso no significa que uno va a persuadir al juez de que falle a favor nuestro, sino el conocer al juez también es una forma de conocer tu caso y de prepararte para tu caso. En el sistema adversarial, aquella persona que no se prepara y no tiene en cuenta, por ejemplo, nuestro tercer mandamiento, no va a poder realizar de manera efectiva sus objeciones. Porque pongámonos en el caso que sea un juez muy liberal, que permita que se realicen muchos tipos de preguntas sin objetar o sin declarar fundadas las objeciones, y uno como abogado principiante o desconocedor del trabajo, del funcionamiento de ese juzgado unipersonal o colegiado, empieza a objetar todo dentro de la teoría. Yo escuché en el diplomado de litigación estratégica que, por ejemplo, este tipo de preguntas es objetable, entonces yo lo voy a objetar. Pierde porque ese juez va a tener ya una visión de decir, este abogado objeta por todo y por gusto. Entonces es importante conocer al magistrado. El cuarto mandamiento es el referido a que uno debe objetar únicamente cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque no todo lo que es materia de objeción debe objetarse. Hay preguntas que uno puede dejarlas pasar. Hay preguntas que no nos perjudican la respuesta por más que esté formulada mal la pregunta. Es más, a veces podrán favorecernos. Entonces, eso implica que uno esté preparado, atento a todas las preguntas que se van realizando, y no solamente a la última que escuchemos, sino a todo el ritmo, porque quizás esa última pregunta que nos parece totalmente objetable nos sirva para el caso, nos sirva para desvirtuar ese testigo, o nos sirva para desvirtuar un elemento de la teoría del caso de la contraparte. Entonces, ¿nos valdría la pena objetar? Creo que no. En este caso, corresponde que pasemos esa objeción. Entonces, únicamente objetamos cuando sea necesario. El quinto mandamiento está referido a que uno tiene que conocer el derecho de la prueba. Si uno no conoce el derecho de la prueba, no va a saber qué preguntas son objetables y cuál es el fundamento de cada objeción. Porque en un sistema como nuestro, que no es maduro a nivel adversarial, no podemos seguir la lógica norteamericana, que basta decir objeción repetitiva, listo.
y se acabó. No, el juez a veces te va a exigir fundamentar más tu objeción. Y si tú desconoces cómo fundamentar tu objeción, es decir, desconoces el derecho a la prueba, ¿qué va a significar? Que tu objeción va a caer en saco roto. Y al caer en saco roto, la pregunta va a ser respondida. Y si es respondida, va a abonar a favor de la contraparte, lo que nosotros no queremos. Sexto, tenemos que ser precavidos. Sexto mandamiento, precaución, prevención, que significa que nosotros debemos prevenir cuáles van a ser los incidentes objetables. ¿Qué incidentes objetables vamos a tener? Entonces, al haber evaluado los incidentes objetables, vamos a saber cómo responder a esas objeciones. Porque nadie va a hacer un interrogatorio perfecto. Vamos a equivocarnos al momento de preguntar, por el mismo ritmo que seguimos, por lo que no llevamos preparadas las preguntas cual guión. Entonces, pero vamos a saber qué cosas nos pueden objetar y cómo podemos salir de esas objeciones. O, además del tema de las objeciones, cómo podemos reformular la pregunta. Eso es importante. Séptimo mandamiento. Hay que discutir las objeciones sin la presencia del testigo. ¿Y eso qué implica? Si es que se tiene que discutir y hacer un análisis por qué esa pregunta es objetable o por qué no lo es, acercarnos al juzgador, solicitar permiso para acercarnos y en privado o en voz baja poder discutir ese tema, para no contaminar a nuestro testigo, para no contaminar al testigo de la contraparte, de tal forma que si se declara fundada la objeción, reformulo mi pregunta, o si se declara infundada, vuelvo a preguntar y que me responda. El octavo mandamiento está referido al tema nuevamente de la preparación. Y este tema de la preparación voy a incidir mucho. En un sistema adversarial en el cual el abogado o el fiscal no se prepara, no va a poder llevar un caso con éxito. Parte de la preparación se refleja en el mandamiento número 8. Conocer a la contraparte. Conocer a tu rival. ¿Por qué? Porque vas a saber qué tan exigente es al momento de objetar. Y si conoces la exigencia que le imprime a las objeciones, entonces va a ser importante para todas las partes saber cómo utiliza sus fundamentos, saber cómo objeta, saber cómo pregunta. Este abogado no sabe preguntar. ¿Cuántas veces he escuchado eso en juicio? ¿Cuántas veces esperando otro juicio los he escuchado preguntar y me doy cuenta? Y vas tomando nota, porque tú no sabes en qué momento te vas a enfrentar con qué abogado, ya seas fiscal o ya seas abogado defensor. Entonces es importante conocer a la parte contraria. El noveno mandamiento nos da directrices, nos dice hay que utilizar guías, ya sea en el examen directo, en el contraexamen, en la presentación de prueba, en la materia que utilizamos. Y finalmente, el décimo mandamiento nos habla de que hay que utilizar y maximizar las instituciones y los remedios. Porque es cierto que va a haber preguntas objetables. ¿Y qué hago yo con las preguntas objetables? ¿Me las declaran fundadas y quedo ahí? No, como les dije hace un momento, se tiene uno que aprender a reformular su pregunta, a sobre la marcha ir reformulando, a poder fundamentar por qué no debería declararse fundada una objeción, a conocer más el derecho a la prueba. Eso se tiene que maximizar. Entonces vemos que frente a esto tenemos pues ciertas recomendaciones en el tema de las objeciones, ¿no? Y estas recomendaciones van por el lado de reconocer que las objeciones representan un dispositivo entregado a las partes para controlarse recíprocamente, que es una herramienta para que el tribunal pueda dar curso correctamente al debate. Recordemos que la excesiva incidentalización del juicio termina agotando a los sujetos que en él intervienen. Imagínese un caso en el cual se objete todo el tiempo, todo el momento. Entonces vamos a tener que nada sirve realmente habernos preparado de manera concienzuda en el tema, objetar todo, porque va a ser un tema tan accidentado, tan incidentalizado, que se pierde el ritmo, se pierde lo que se quiere hablar. Entonces hay que prepararnos.
prepararnos no solamente para preguntar, sino también prepararnos para las objeciones que se van a presentar a nuestras preguntas y prepararnos para presentar objeciones a la contraparte, de tal forma que en el ejercicio dialéctico de las preguntas lleguemos al resultado de obtener respuestas que hayan sido obtenidas testeadas, y al ser obtenidas testeadas nos sirvan válidamente para emitir una sentencia, ya sea condenatoria o ya sea absolutoria. Ese es un tema muy importante. Habiendo concluido con el tema de las objeciones, es importante también que analicemos un aspecto que no ha sido muy tratado. ¿Y a qué se refiere este aspecto? A la presentación de prueba material en el juicio. Acuérdense esa frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque la observación visual de ciertos objetos representa una evidente ventaja al momento de relatar una historia, pues puede llegar a ser mucho más esclarecedora que la sola declaración de testigos y peritos. Además, la información puede provenir también de otras fuentes probatorias, que no solamente sean las testificales. Objetos, documentos, tales como el arma homicida, ropa ensangrentada del occiso, el contrato a través del cual se consumó la estafa, el video de seguridad del centro comercial, la fotografía que tomó una pesquisa, la grabadora que contiene la llamada 911 de la víctima antes de morir. Pero todo esto que he señalado, objetos, documentos, ¿cómo interactúan en el juicio oral? ¿Qué tienen en común todas esas pruebas para que merezcan ser agrupadas en una misma categoría? Tienen fundamentalmente dos cosas. Lo primero es que son producidas sin inmediación. ¿Qué quiere decir? Que al momento que uno recaba documentos, objetos, el juez no está ahí. No lo realiza el juez. Además, ninguna de estas pruebas está sujeta a contradicción. Es decir, estas pruebas no van a poder responder las preguntas en el contraexamen. Por lo tanto, estas características traen como consecuencia que el mero objeto o documento no sea en sí mismo información de calidad suficiente, porque no podemos estar seguros que sean efectivamente la parte que los presenta dicen que son. ¿Será lo que dices que son? Por ello, ¿qué entonces hacemos frente a esta duda, frente a este interrogante? La producción de la prueba en juicio se rige por dos lógicas en tensión. La primera es la lógica de la desconfianza y la segunda es la lógica del sentido común. ¿Qué nos dice la lógica de la desconfianza? Nadie tiene por qué creer que esto es lo que la parte que lo presenta dice que es, simplemente porque ella lo diga. Desconfío. En consecuencia, los objetos y documentos deben ser en general acreditados. Es decir, que alguien efectivamente declare que aquel objeto corresponde a aquello que la parte pretende que es. ¿Y esto qué significa? Que los objetos y documentos deben ser ingresados a través del testimonio. Esta exigencia de acreditación proviene tanto de las reglas de la prueba como de las consideraciones de litigación. ¿Y a qué nos referimos? La acreditación responde a la pregunta: ¿bajo qué supuesto vamos a permitir que la parte ingrese al debate este objeto o documento pretendiendo que es el objeto o documento? Según reglas de la prueba, tenemos exigencias de admisibilidad. Y según consideraciones de litigación, la prueba no habla por sí misma. Los objetos y documentos constituyen prueba de proposiciones fácticas que los testigos afirman. ¿Y cuáles son estas reglas de la prueba? Primero, la exigencia de una admisibilidad. En todo sistema libre de valoración como el que nosotros tenemos, toda prueba entra, pero no toda prueba pesa lo mismo. Las cuestiones relativas a la prueba serán cuestiones de credibilidad, no cuestiones de admisibilidad. Ojo con eso.
Esa exigencia va a venir traducida en la relevancia de la prueba, porque en un sistema de libre valoración, la prueba irrelevante no es admisible. Y respecto a la consideración estratégica de litigación, la prueba material, objeto documento, se debe acreditar no solo por la exigencia desde el punto de vista de las reglas de la prueba, sino también por exigencias y consideraciones estratégicas de litigación. Recuerden este axioma: la prueba material no habla por sí misma. La primera de estas consideraciones está en relación a eso, a que rara vez la prueba habla por sí misma. Hay que insertarle en un relato para que se entienda. Por ejemplo, los cuadernos contables por sí mismos no nos dicen nada, pero nos sirven para acreditar, por ejemplo, un fraude en administración de persona jurídica. Los objetos y documentos son poderosos porque se insertan en el relato de nuestra teoría del caso. Es decir, constituyen prueba de proposiciones fácticas que los testigos afirman y acreditan. Para insertarlo en nuestra teoría del caso y explotarlo, debemos de hacerlo a través del testimonio de testigos o peritos. Debemos evitar los defectos de credibilidad que vienen aparejados con la falta de acreditación. La falta de acreditación siempre es causal de una legítima objeción de la contraparte. Entonces, no solamente nosotros vamos a objetar, como hemos visto, preguntas, sino también objetamos introducción de prueba material. ¿Y en qué se traduce la acreditación de la prueba material? Que si no se hace es objetable. En la necesidad de que alguien, un testigo, esté en condiciones de declarar de la procedencia del objeto y de su fidelidad, de dónde viene y si es que esta prueba es fiable. Así, la víctima va a poder reconocer el arma con la cual el acusado le disparó en la pierna para lesionarlo, por ejemplo. Eso, todo lo anterior, tiene que ver con la lógica de la desconfianza. Ahora veamos la lógica del sentido común, aunque Unamuno dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. En virtud de ella, hay objetos y documentos cuya naturaleza o autenticidad es tan evidente que sus exigencias de acreditación disminuyen ostensiblemente o desaparecen. Se trata de casos en los que por criterios obvios se traslada la carga de la discusión más bien hacia la parte que desea controvertir su autenticidad. Por ejemplo, la defensora desea insertar una página del diario El Peruano donde se fotografía al imputado siendo golpeado por 4 policías que los indican como autor del delito de lesiones. Siendo El Peruano el diario oficial del país y la mayoría de personas están familiarizados con él y la página presentada parece una página idéntica al diario, en estos casos el juez podrá decidir que no es necesario traer al editor de la noticia o quien tomó la fotografía. En este caso, si el fiscal desea plantear alguna objeción, como que la defensa fabricó la página en cuestión, entonces la carga de la prueba se trasladará al fiscal y deberá presentar un caso concreto respecto a la falsificación. La lógica del sentido común también tiene una base normativa, que ésta se encuentra en que las pruebas deben acercarse a las máximas de la experiencia y del sentido común. Por ejemplo, ver el revólver involucrado puede dar credibilidad a la afirmación del acusado de que él no portaba el arma, de un modo que su puro testimonio no lo habría conseguido, porque es claro que un arma de ese tamaño jamás cabría en el bolsillo donde la policía dice haberlo encontrado. O el caso más claro, cuando se conoció el tema de O.J. Simpson, allí se dijo que él había usado un guante y se encontró un guante ensangrentado con sangre de la víctima y la policía lo llevó y el fiscal, que no estaba completamente preparado, pidió que O.J. Simpson se probara el guante y el guante no le entró. Y eso fue utilizado por el abogado de la defensa en su momento de alegato de clausura, es decir, si es que no entra, debe absolver. ¿Se dan cuenta lo importante de la lógica del sentido común? La sola declaración de O.J. Simpson de haber dicho a mí no me entra el guante no tiene el mismo peso que el jurado en este caso haya visto que efectivamente el guante no le quedó.
También nosotros tenemos que tener claro cuál es la prueba real y la prueba demostrativa. La prueba real es aquella que efectivamente formó parte de los hechos. Y la prueba demostrativa es que sin formar parte de los hechos lo ilustran o lo aclaran. Muchas veces, a falta de prueba real, la prueba demostrativa es muy útil. Por ejemplo, el señor Campos es lesionado por una persona y ella emplea una tabla de picar con la cual lo golpea en la clavícula del brazo derecho. En el lugar de los hechos no se encontró la tabla. Sin embargo, la fiscal diseñó una con las mismas características descritas por la víctima. En el juicio oral, ella puede solicitar su uso para ilustrar el relato del testigo, el mismo que puede indicar cómo fue golpeado y cómo impactó el objeto en sí. Esto ayudará a hacer más complejo y sencillo el relato del testigo, confiriéndole mayor credibilidad. Entonces, se nota que podemos hacer uso de prueba demostrativa también. A veces, si no se encuentra el arma, que no es, puede ser un mazo de béisbol, es conocido. Entonces, demostrando nos sirve más que mire a que solamente escuche. ¿Y cómo acredito objetos? Primero, tengo que seleccionar un testigo idóneo. ¿Quién es el testigo idóneo? Es aquel testigo que mejor puede dar cuenta del objeto en algún momento relevante de nuestra versión de los hechos. Se trata de escoger al testigo perito que pueda describir el medio, reconocerlo, decirle al juez qué es y dar razones que hagan verosímil el reconocimiento. Para ello debemos respondernos: ¿quién nos puede hablar del lugar donde se encontraba el medio de prueba? ¿Qué rol juega en los hechos? ¿Cómo la obtuvo o recogió? ¿Puede describirlo? 4 preguntas. Repetimos. ¿Quién nos puede hablar del lugar donde se encontraba el medio de prueba? ¿Qué rol juega esta persona en los hechos? ¿Cómo lo obtuvo o recogió? ¿Y puede describirlo? El primer paso, entonces, encontrar al testigo idóneo. Segundo paso, relato de los hechos asociados al medio de prueba y descripción particularizada del testigo. Una vez seleccionado el testigo, al examinarlo le pediremos que nos relate hechos vinculados con el medio de prueba que se busca incorporar, pidiéndole que lo describa detalladamente. Con esto, dejamos fuera de toda duda la integridad del objeto que se escribe. Y los jueces podrán tener la certeza de la veracidad del reconocimiento posterior que el testigo hará del objeto exhibido. Tercer paso, permiso para exhibir el objeto. Después que el testigo o perito seleccionado haya descrito con detalle el medio de prueba, demostrándole al tribunal que lo conoce perfectamente, se solicita autorización al tribunal para su exhibición. Cuarto paso, exhibir el objeto o documento a las demás partes. Una vez que el tribunal concede la autorización solicitada, nos pedirá que exhibamos el objeto o documento a la otra parte para su examen, con el objetivo de que verifique que no se ha producido la alteración de la prueba. Quinto paso, exhibir el documento, el objeto al testigo. ¿Para qué? A efectos de autenticación. El testigo debe explicar al tribunal las características del objeto, cómo lo conoce, dónde fue encontrado. Y aquí debemos evitar ser sugestivos, porque si hacemos preguntas sugestivas, va a querer decir que estamos sugiriendo todas las respuestas, que no tenemos un testigo idóneo. Necesitamos hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿conoce usted este objeto? Nos dirá si lo conozco. ¿Puede describirlo? Bueno, es tal, tal, tal. ¿Por qué lo conoce? Tal, tal, tal. Entonces, en cambio, si nosotros le decimos, ¿es cierto que conoce el objeto? Que este objeto tiene las siguientes características, que usted lo conoció porque estaba presente el día de los hechos. Preguntas sugestivas. Protagonista, abogado. Nosotros queremos un protagonista, testigo, porque él nos está acreditando en su documento u objeto. Para describir y explicar ciertos hechos o para que demuestre la forma exacta en que ocurrieron, yo voy a utilizar el objeto y luego de ello vamos a solicitar su incorporación. Cuidado,
aquí cuidado, ojo, ojito, debemos ser muy minuciosos con los objetos conservados por la cadena de custodia. La cadena de custodia, ya lo hemos dicho en las primeras clases incluso, toma la forma en que los objetos recogidos o incautados vinculados al caso son rotulados o marcados. Para poder acreditar un objeto que ha recorrido toda una cadena de custodia, debemos llevar todos los eslabones al juicio. De esa manera, no perdemos credibilidad, pues si bien el objeto pudo haber sido admitido por medio de un testimonio, eso no nos indica que tenga credibilidad. Por ejemplo, Richard es un técnico de la policía y es parte de una investigación que se realiza en la casa del imputado. Ahí encuentra un cuchillo con manchas de sangre. Ese cuchillo es levantado y sellado como evidencia. Durante el juicio, la fiscal ingresa el cuchillo a través de ese técnico policial. Pero él indica que él solo lo selló y lo envió al laboratorio de criminalística para el análisis de muestra de sangre. Si la fiscal durante el juicio no lleva al médico que analizó la especie en el laboratorio de criminalística, la defensa podría argumentar que se alteró la sangre o se alteró las huellas. Por esa razón es necesario llevar todas las piezas del eslabón al juicio oral, para no tener costo de credibilidad. ¿Y cómo acredito documentos? Los documentos, lo mismo que los objetos, exigen ser acreditados. Dentro de la expresión documentos comprendemos tanto a los continentes escritos de información y las diversas formas de reproducción de imagen o sonido. La incorporación de documentos responde también a la atención de la lógica de la desconfianza y a la lógica del sentido común que ya hablamos anteriormente. Sin embargo, se agrega todavía a estas la tensión entre otras dos lógicas, igualmente determinante para su utilización y admisibilidad. Y esto es la distinción entre prueba real y prueba demostrativa. Un documento es prueba real si ofrece valor probatorio independientemente para acreditar proposiciones fácticas, si aporta un valor agregado independientemente al testimonio. Por ejemplo, en un caso por lesiones, la acompañante de la víctima le toma una foto al agresor con su cámara digital con la finalidad de que sea reconocido. La fiscal desea introducir como prueba esta fotografía para corroborar el testimonio de la testigo. La teoría del caso de la defensa es que el acusado actuó en legítima defensa. Y la foto es una donde se muestra una agresión, muy clara. Y de esa foto se va a desprender que el acusado agarró patadas a la víctima, descartándose toda posibilidad de legítima defensa. Esta foto, por lo tanto, tiene un contenido independiente para ser elaborado. Por lo tanto, es un documento de prueba real. En cambio, la prueba demostrativa no ofrece ningún valor probatorio independiente, sino por su utilidad puede ilustrar el testimonio del testigo. Porque aquí la prueba no va a ser el documento, sino va a seguirlo siendo el testimonio. Si bien no se encuentra contemplado en nuestro Código Procesal Penal, en este caso se puede pedir permiso al tribunal para utilizarla. Por ejemplo, hay un robo grabado en el cual el vigilante del hospital testifica para explicar cuáles son los niveles de seguridad del hospital. Para ello utiliza un audiovisual que grafija las entradas y las salidas. En este caso, quien lo ofrece debe pedir permiso a la sala para la utilización con fines ilustrativos. En el diagrama de vigilancia realizado por ellos mismos se van a poder observar diversos aspectos. Entonces, si bien este diagrama no puede ser incorporado en prueba, ayuda a ilustrar y a graficar el testimonio del testigo. Es una prueba demostrativa, porque solo acredita el testimonio del testigo, mas no tiene un valor agregado independiente, como sí lo tiene la prueba real. Entonces, la prueba real tiene valor propio, diferente o diverso o independiente al testimonio, y la prueba demostrativa es un documento que no tiene valor propio y la prueba en sí es el testimonio, no lo es el documento. Por lo tanto, debemos diferenciar cuál es el uso que le daremos a los documentos. Los jueces deben realizar esta distinción para admitir o inadmitirlos.